Muy buenos días. El Señor Jesucristo les bendiga mucho. Ya estamos una vez más aquí en su programa Despertando con Jesús, nuestro centro. Honrando y bendiciendo el nombre de Jesús. Yo voy a decir que estamos haciendo con alabanza, no con la alabanza que literalmente Despertando con Jesús es un programa que radica precisamente en honrar y bendecir el nombre del Señor, aparte de la misa, pasar Rolando Castro y mucha religión, comencé yo de relaciones de Jesús. Agradecido del Señor de esta nueva vida, de esta nueva misericordia del Señor, y que por qué partimos. Gracias por esa masa, también se ha dado. Bueno, ya hay cosas que explicar, así que pasamos en el nombre de Jesús mejor y oremos a Dios. Mi buen Rey, Padre Celestial, Señor, queremos dar gracias, Señor, en esta mañana por esta nueva misericordia, por este nuevo día, Señor, que usted nos entrega. Y la bendición, Señor, que este día significa. Es una nueva oportunidad, Señor, no solo de estar en su presencia, es una nueva oportunidad, Señor, de honrarle, es una nueva oportunidad de reconocerle, una nueva oportunidad, Señor, de poder purificarle, Señor, y honrar su nombre en todo el tiempo. Señor, y aunque muchas son las aflicciones del justo, y así lo determina la Escritura, también dice, Señor, ella misma, más de todas ellas os librará, Señor. Señor, sabemos que es así, sabemos que es una realidad, Señor, y todo esto está determinado por su voluntad, y no solo nos quedamos en ella, sino, Señor, que pidiendo recibiremos, Señor. Porque el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Mi buen Señor y Padre Celestial, por eso queremos presentar este día. La Escritura así lo dice, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Señor, es aquí donde quedamos esperando las misericordias, y sabemos que éstas vendrán prontamente, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Señor, aquí esperamos, Señor, su bondad, esperamos la seguridad, Señor, y la Escritura dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Hoy presentamos nuestras vidas, hoy presentamos, Señor, nuestro caminar, hoy presentamos nuestras familias, presentamos nuestro trabajo y nuestros proyectos, aún los más íntimos, Señor. Él concederá las peticiones de tu corazón, es una Escritura que resuena fuerte, Señor, y nos mantiene en pie. Y nos permite, Señor, albergar la esperanza, Señor, esta esperanza, Señor, maravillosa, Señor, que nos habla acerca de la fe. Una fe, Señor amado, que es precisamente convicción y certeza, Señor, de cosas que se esperan, Señor, de lo que no vemos, pero sabemos que es una realidad. Agradecido, Señor, de todo, que queremos presentar este día, tu misericordia y este tuyo. Cada uno de los hermanos, Señor, de los siervos, ministros, Señor, que están detrás de esta transmisión, en vivo o en diferido, Señor, indistintamente, tu misericordia, Señor, sea la que esté, Señor, por todos nosotros, en el nombre de Jesús. Bien, varias cositas. Ayer partimos el programa. Yo diría que prácticamente en mitad, francamente, no sé en qué parte se nos cayó la transmisión. Pero había sido por ahí por la mitad del programa, tal vez antes se nos cayó la transmisión. No logramos levantarla, el internet estaba pésimo, producto de los fuertes vientos que han habido acá en la zona. Les recuerdo que nosotros estamos transmitiendo desde acá de Chiloé, específicamente de Chonchi, para honrar y bendecir el nombre del Señor Jesús. Eso como primera cosa, la realidad de lo que sucedió ayer, la realidad de lo que estamos viviendo acá, que hemos vivido hace varios años ya, el tema de internet es un tema constante, una dificultad constante el tema de internet. Patito, si dice que te bendiga mucho, muchas bendiciones, gracias por estar el día con nosotros, por estar de pie tempranito honrando y bendiciendo el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, esa es una de las cosas, lo que sucedió el día de hoy. Partimos hoy día con una alabanza distinta y lo explico por qué. Partimos con una alabanza distinta que dice: esta es la fe es la certeza de lo que espera, la condición de lo que no se ve. Y esto tiene un porqué. Ayer en la tarde, bueno, en la noche prácticamente nos enterábamos de una noticia que es bastante preocupante. Uno de nuestros hermanos, nuestro hermano Jonathan Acuña, quien yo por lo menos me llegué que él estaba en la iglesia de Santa Rosa, donde ministra nuestro pastor José Manuel Troncoso, y desconozco si
y habrá estado en otro lugar. Sin embargo, nuestro hermano Jonathan Acuña ayer sufrió un accidente. No sé en qué horario habrá sido, desconozco esa parte. Sin embargo, tengo que decir que sufrió un accidente, por lo que me contaban anoche, tarde de la vez que cayó desde el tercer piso, no sé en qué condiciones, estaba en un estado grave, y como se le quedó decir que estaba en riesgo de muerte incluso. Sin embargo, de la manera que fue, la manera que se sucedió el accidente no es el tema que debiera convocarnos, sino que uno de nuestros hermanos está pasando por una situación. Detrás de ese hermano hay una familia, amplia familia, que está teniendo una necesidad. Y la escritura dice, muchas son las aflicciones del justo, más de todos ellos lo olvidará. Resulta complejo hablar de estas cosas cuando detrás hay una familia que está preocupada, detrás de un accidente de estas características. Resulta muy difícil. Sin embargo, yo necesito que ya me está rompiendo el cerro. Dame un momento, por favor. Ya te lo estaba rompiendo el cable. O sea, resulta difícil de pronto el hablar de tranquilidad. Sin embargo, aquí en este programa precisamente en la mañana tenemos a dos hermanas que están sufriendo aflicciones bastante fuertes, como es nuestra hermana Miriam, que ahí a partir de nuestra hermana Miriam y nuestra hermana Mónica, que están viviendo aflicciones, una por el lado de su padre y la otra por el lado de su esposo, nuestra hermana Esther. Y, bueno, creo que nuestra padre, nuestra hermana. Entonces, eso es un aliciente que nos debiera a nosotros dar la visión de qué es lo que debemos esperar. Me recuerdo que la escritura dice, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aquí es lo que tenemos que esperar. Presentar a nuestro hermano Jonathan detrás de este accidente grave y dejar que el Señor sea que haga la obra. Eh, Menciono todas estas cosas por un motivo muy importante y no me voy a extender mucho más en ello. El hermano Jonathan es hijo de uno de los diáconos que participó activamente en la formación de este siervo que está aquí presente. Y en momentos en que estaba a punto de dejarlo todo por temor, vergüenza, sentimientos que se viven mucho en la juventud, tuvo no solo la paciencia, sino tuvo la palabra sabia de parte de Dios para poder hacerlo. Así que orando por el hermano Jonathan para que se le bendiga mucho, se glorifique en él, el Señor haga su obra en él y haga lo que tenga que hacer. Y para Dios es maravilloso, esta voluntad maravillosa es la que hace todo. Mi hermana Miriam, buenos días, mi hermanito Hernán y hermanita Marcia, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y los cubra de su presencia. Muchas bendiciones. Amén. Gloria a nuestro Padre. Espero que se le bendiga mucho, hermana Miriam, que se acaba de Chile, hermano Claudio, y el señor presidente también. Muchas bendiciones para ustedes, con su familia y en oraciones. El señor, como dice, me gusta mucho mi personal, pero también para usted, hermano Claudio, como dice la hermana Miriam, dice que el Señor nos cubra con su presencia. Acá, por ejemplo, hace mucho frío, está lloviendo mucho, está corriendo mucho viento. Qué hermoso es de pronto sentirse cubiertos por algo. Cuando es el frío, sentirse cubiertos por una cobija caliente que nos proporcione el calor que nuestros cuerpos necesitan. Cuánto más hermoso es que nos cubra la presencia del Señor, quien es quien suple todas tus necesidades, el que sana todas tus dolencias, el que saca del hoyo tu vida, de modo que te rejuvenezca, dice. Eso es lo que hace la presencia. Cuán necesaria es la presencia de nuestro Dios. Ser cubiertos por ella, tener esa protección, ese amparo. Uno de los personajes que la tuvo fue Job, el justo Job, que pudo gozar de esa bendición. Hablemos un poquito del tema. Vamos a tratar de redimir el tiempo. Ayer, como dijimos, ya tuvimos problemas con la transmisión, se nos cayó la transmisión. Esperamos, le rogamos al Señor de que el día no sea así, y el día sea distinto, de que podamos mantenerla hasta el final. Ayer estábamos en el tema
Esta es la parte curiosa, risueña, alegre, tómelo como usted quiera decirlo, de las cosas que se viven. Mientras estábamos en lo que estábamos hablando, yo estaba hablando inspirado, y contento, yo la palabra estaba fluyendo de una manera espectacular, el Espíritu Santo estaba con nosotros, teníamos todo, absolutamente todo. Y no veníamos, no teníamos, se había caído el internet. Y yo seguía hablando, estuve hablando hasta alrededor de las 7, hasta ahorita de las 7, pensando en que la señal estaba bien. De pronto vi que la señal que acá me muestra que está en vivo no estaba. Y vi que no había ningún conectado. Y francamente soy de las personas que no se preocupa de cuántos conectados hay, porque creo que esto es para la gloria de Dios, no para estar recibiendo aplausos. Soy de los que cree que una predicación se tiene que realizar con la misma fuerza, con el mismo amor, con uno, dos hermanos, que hacerlo con 500, 600 hermanos. Entonces me despreocupé completamente de eso. Y yo seguía hablando y seguía ahí, como diría algo, dando lo mejor de sí, hasta que me di cuenta que ya no estábamos al aire. Y que estamos cosas que pasan. Pero bueno, eh, vamos a retomar lo que estábamos hablando. Estábamos hablando acerca de las características de la iglesia primitiva. Características que muchas de ellas se han perdido. La iglesia primitiva partimos diciendo de que en la historia era una iglesia que había partido precisamente en la persecución, había partido precisamente en el dolor, en el temor, incluso podemos decirlo. Si nosotros vemos cómo partieron los apóstoles partieron asustados, temerosos por la partida del Señor. Había salido una de las cosas más poderosas que habían visto en su vida, como eran las sanidades, los milagros, lo que Cristo había hecho en la tierra en su caminar, en 3 años y algo que estuvo en la tierra, 3 años y medio, 3 años, que estuvo, habían visto un montón de milagros, caminar sobre el mar, convertir el agua en vino, habían visto muchas cosas, la sanidad de Bartimeo, la mujer enferma de flujo de sangre, el cojo en la puerta del templo de Herodes. Ojo, es el templo de Herodes, no el templo de la hermosa, la puerta se llamaba la hermosa. Tengamos cuidado de pronto con eso, no caemos en pequeñas cosas. Entonces habían visto todas esas cosas. La escritura dice que la fama del Señor iba creciendo. Y cuando iba creciendo, iba increciendo, como dirían los italianos, sale del escenario de esta tierra, pero tiene un motivo de la salida. La salida era para dejarnos a nosotros un poder. Envía precisamente a sus discípulos, envía a los apóstoles, los envía a predicar. Primera característica de la iglesia era una iglesia que tenía que predicar, evangelizar. ¿Detrás de qué era el evangelio? El evangelismo se iba a realizar detrás de qué? Detrás del pensamiento del yo soy, de la creencia, del yo creo. No, el Evangelio se iba a traducir y se iba a realizar detrás de la venida del Espíritu Santo. Por eso la insistencia del Maestro en decirle, no os mováis de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y me seréis testigos. Recién ahí iban a ser testigos. Parece una cuestión extraña. ¿Cómo van a ser testigos si habían estado con el maestro? Porque recién ahí van a ser testigos. Sí, efectivamente, recién ahí. ¿Por qué? Porque había algo que tenía que poner el punto claro de lo que iban a testificar. Que no fueran meramente palabras, sino que fueran palabras con poder. De ahí deriva lo que la Escritura dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. O lo que le dijo Pablo a un joven Timoteo cuando le habla y lo aconseja, le dice: procura mantener encendido el fuego. Fíjese usted que la palabra procura vuelve a resonar. Procura mantener encendido en ti el fuego del Espíritu Santo. Inténtalo. Esto no es una cuestión que nosotros digamos, no, si todos tenemos el Espíritu Santo. Muchas denominaciones, muchas iglesias piensan que todos tienen el Espíritu Santo. Sin embargo, Pablo tiene esta expresión: procura, intenta mantenerlo encendido. Si nosotros nos vamos al tiempo antiguo, que es reflejo de lo que ha de porvenir, según lo que la Escritura nos dice, en el tiempo antiguo había un sacerdote que era el que tenía que mantener el fuego encendido. La Escritura por eso dice: el fuego ha de permanecer encendido en el altar y no se apagará. Había un sacerdote que tenía que hacer el ejercicio diario, y tal vez más de una vez en el día, de estar poniéndole aceite a las lámparas, para que el fuego nunca se apagase en el tabernáculo de reunión. Nosotros tenemos que hacerlo así. Y ese es un ejercicio que nosotros tenemos que hacer a diario, ejercicio que está dado en la oración, la lectura, para que el fuego se mantenga. La oración y la lectura están hechas precisamente para que el Espíritu Santo se mantenga vivo en nuestras vidas. Ayer hablábamos acerca de Oseas.
por la tarde. Un libro bastante interesante, muy interesante, y hablaba precisamente de una de las preguntas que surgió: ¿por qué habla de quebrar el arco? En el versículo 5, si no me falla la memoria, del primer capítulo, o sea, alcanzamos a avanzar 5 versículos. Y según lo que veíamos, y lo que denominan algunos historiadores, era la pérdida de poder. Nosotros podemos perder el poder, pero no tenemos que permitir que esto suceda, tenemos que seguir adelante. Me quedo ahí, los dejo con ese pensamiento. Pero me gustaría avanzar. Esta iglesia fue formada así. Fue formada en poder, en un poder que nos envió a predicar. Primera característica de la iglesia, la predicación. Pedro, lo primero que hizo fue ponerse en pie y comenzar a hablar. Y enrostrar. Aquí hay una subcaracterística, voy a decirlo así, una subcaracterística que es clarísima. Tuvo la capacidad de enrostrar lo que los hombres habían hecho. ¿Y por qué menciono tanto esto de enrostrar? Porque muchas veces la palabra de Dios nos dice algo, nos enrostra algo, nos enrostra el pecado, nos enrostra el error, nos enrostra la maldad, nos enrostra la falla, nos muestra lo que está sucediendo en nuestras vidas. Pero somos tan altivos, tan cerrados de mente, que pensamos que esto es una cuestión que proviene del hombre y solamente lo estimamos como una crítica, y esta crítica la desechamos, siendo que es palabra de Dios. La Escritura dice: todos los santos hombres de Dios, todos los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, difícilmente algo que se está haciendo detrás de oración, detrás de ayuno, detrás de lectura, detrás de estudio, va a ser algo que va a pretender dañar a la persona, que va a pretender herir a la persona. Por el contrario, solamente se busca, y lo que buscamos en este programa, lo que se busca en los distintos programas, por lo menos la mayoría de los que yo he visto, es el desarrollo, el crecimiento en los devocionales constantes. Que no me han salido, Pastor Rolando, más los devocionales que está haciendo usted, no sé por qué no me han salido, no, anoche me quedé dormido, en realidad no, estaba muy cansado y no vi nada de videos ni una cosa, pero lo voy a buscar porque no me han salido sus devocionales, y me estoy preocupando. No voy a estar dejando eso, Pastor Rolando. En los devocionales, por ejemplo, que hace nuestro Pastor Rolando Castro, lo que se busca es el desarrollo de la iglesia. No estamos hablando de desarrollos personales, no estamos hablando de que nuestras iglesias crezcan, de que la hermandad en nuestros grupos donde nosotros estamos trabajando o administramos crezcan. Esto es un desarrollo general, comunitario. Otra de las características de la iglesia primitiva, la unidad. Y es aquí donde nosotros partimos hablando acerca del aprendizaje de la iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso fue lo primero que nosotros dijimos. Después hablamos acerca de la oración, que también lo estamos tocando. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con nosotros, el partimiento del pan y las oraciones. Los discípulos, les recuerdo, que no sabían orar. Llegó un momento en que le dijeron al Señor: enséñanos a orar. Y aquí es el punto donde quedamos ayer, donde se nos cayó la transmisión. Una iglesia unida. Y este es tal vez uno de los puntos primordiales en la historia de la iglesia y en la historia real, en la historia actual de nuestras iglesias. Uno de los grandes conflictos. ¿Existe verdaderamente la unidad de nuestras iglesias? Nosotros vemos que denominaciones, grandes denominaciones, pentecostal unida, tenemos miedo. Nosotros vemos de que son tremendas iglesias, tremendas capillas, hermosísimas. Dios los bendiga por lo que han logrado construir. Sin embargo, aunque son grandes iglesias, muchas veces están con serios problemas internos que producen, no solamente que salgan en las noticias, y tal vez el menor de los males sería que una gran corporación salga en las noticias, sería el menor de los males. Sin embargo, produce un daño a la imagen, no a la imagen de la iglesia, que no es importante, sí a la imagen del evangelio que nosotros predicamos. Pablo tuvo una expresión. Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, lo que nosotros estamos reflejando y lo que nosotros tenemos que reflejar es el amor del Señor. Y sobrevino, Hechos capítulo 2, versículos 43 y 44, dice la Biblia: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. La unidad es una de las características de la formación de la iglesia primitiva. ¿Y por qué es tan importante la unidad? Yo ayer lo decía, antes de que se cortara la transmisión, después de que se cortara la transmisión, ya no tiene mucha relevancia. Pero yo viví los tiempos de protestas
grandes protestas cuando yo venía saliendo del colegio. Iba al centro y me encontraba siempre con una protesta. Y una de las grandes premisas que yo utilizaba era: el pueblo unido jamás será vencido. Cuando un pueblo se une, cuando el pueblo de Dios se une en sí, la oración del justo puede mucho. La oración del justo. Orar los unos por los otros. Escrituras que tienen que resonar sobre nuestros corazones, en nuestras cabezas, y que tienen que proporcionarnos una realidad. Una iglesia que ora unida. Cuando se une en una oración, si 2 o 3 se pusieran de acuerdo y pidieran una cosa al Padre, ciertamente Él vendría y nos bendeciría. Nos habla de unidad. Nos habla precisamente de un pueblo que se tiene que poner de acuerdo en algo. Estamos hablando recién de nuestro hermano Jonathan, un accidente gravísimo, caer desde un tercer piso. Las condiciones no las conozco, pero se está hablando de una gravedad, y de hecho caer de un tercer piso, cualquiera sea la condición, ya reviste una gravedad. Y fíjese usted que eh, debiéramos nosotros unirnos no solo en este tipo de cosas, nosotros debiéramos estar unidos en un montón de cosas, nosotros debiéramos estar unidos en oración. Cuando la iglesia se une en oración para que exista un desarrollo para la venida del Espíritu Santo, precisamente el Espíritu Santo viene, se acerca a los apóstoles después de una ordenanza y después de que esta ordenanza se cumple en unidad, y estaban todos unánimes juntos. Estaban esperando al Espíritu Santo, una promesa proveniente de Dios que se tenía que cumplir, de una u otra manera se tenía que cumplir. Tal vez podría haber sido el momento preciso para haber tenido un descanso, un relajo. Historiadores dicen de que algunos estaban tan cansados después de las oraciones que unos estaban de pie, otros estaban de rodillas, estaban agotados. Eso es lo que mencionan algunos historiadores. Sin embargo, de la manera que fuera, estaban unánimes, pidiendo a Dios una misma cosa: que viniese el Espíritu Santo, que era la promesa, el advenimiento, como se menciona en algunas partes, el advenimiento del Espíritu Santo, que era lo que les iba a dar el poder. Los apóstoles no tenían poder en sí. Los apóstoles estaban asustados. No habían conocido, estando con Jesús, no la habían conocido. Recuerda que el mismo Cristo se lo dijo cuando aparece luego de la ascensión. Le dice uno de sus discípulos, le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y él le dice: hace tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conoces. Parece una locura, es como que yo estuviera con mi esposa, llevo 15 años con ella, y después de 15 años preguntarle: oye, ¿y cuál es tu nombre? ¿De qué estamos hablando? Me diría lo mismo: llevo 15 años contigo, me vienes a preguntar un nombre, ¿qué estupidez es la que estás haciendo? Los discípulos no lo habían conocido. Los discípulos no sabían y ni comprendían siquiera el poder del Dios que estaba con ellos. Por eso cuando viene el Espíritu Santo son testigos y comienzan a testificar las cosas y comienzan a vivirlas desde un punto de vista desde una vereda distinta. Cuando el padre empieza a hacer que su hijo ande en bicicleta, lleva su mano atrás y corre con el hijo en la bicicleta hasta un momento en que corre y su mano ya no está sujetando la bicicleta, y el niño de pronto se da cuenta, perdón. Hay dos situaciones: una, que se dé cuenta, se asuste y caiga, y la otra, que es la habitual, que el padre le dice: lo estás haciendo solo, continúa. Corriendo al lado de él. Dios siguió corriendo al lado de los discípulos. Dios siguió avanzando al lado de los discípulos. Ya les había soltado la mano porque ya no estaba en esta tierra. De hecho, Él se los dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, el Consolador. Y ha corrido mucho tiempo con nosotros, pero llega un momento en que es necesario soltar la mano, dejar de correr al lado del Hijo para que éste comience a tomar confianza. Ahí es donde empieza a actuar la fe. Ahí es donde empezamos a actuar ya mirando, como dice la Escritura, se sostuvo como viendo al invisible, mirando, tal vez a la distancia, pero sabiendo que esa distancia se acorta en una oración. ¿Se da cuenta cómo empiezan a confluir precisamente todos los términos que hemos utilizado? Le honro a Dios, la manera perfecta en que la palabra comienza a unirse, en que conceptos repetitivos, y aunque sean repetitivos, la Escritura dice: y estas palabras las repetirás al acostarte, al levantarte. Conceptos que tienden a ser repetitivos, pero son una realidad porque son una falencia en las distintas iglesias, en nuestras propias congregaciones, muchas veces en nuestras propias familias. La falencia, la falla, la falta de oración. Te preguntas por qué están sucediendo cosas.
Por falta de oración. ¿Te preguntas por qué están habiendo accidentes? Por falta de oración, por lejanía. Se ha alejado de mí, nada podéis hacer, dice la palabra. Es decir, la primera unidad que nosotros debiéramos tener es precisamente con nuestro Dios. De aquí salta claramente la pregunta, ¿qué tan unidos estamos con Dios? ¿Qué tan íntima es la relación que tenemos con nuestro Dios? ¿Es una relación íntima o es una relación a la distancia? ¿Una relación a kilómetros de distancia? ¿Una relación que solamente cuando tengo un problema me acuerdo? ¿Recuerda usted que se utiliza mucho en nuestras iglesias la expresión que andaban por los panes y los peces? ¿Qué tipo de relación estamos teniendo con Dios? Una relación que cada vez que nosotros tenemos un problema, sabemos a quién tenemos que recurrir, o que cada vez que tenemos un problema, sabemos que Dios está con nosotros y Él nos ayudará. Y aunque muchas son las aflicciones del justo, de todas ellas lo librará el Señor. ¿Tengo eso en mi mente? ¿O cuando tengo una aflicción, corro a una iglesia? Yo les comentaba hace un tiempo atrás, lo vivido en el terremoto, uno de los grandes terremotos en nuestro país. La gente corrió a las iglesias. Literalmente corrió a las iglesias asustados. Sin embargo, había pequeño, un grupo pequeño. No somos muchos y no necesitamos ser muchos. Fueron solo 12 los que poblaron la tierra con palabra del Señor. Fueron 12 los que hicieron y lograron unidos. Y la unidad se transforma no solamente en un grupo de personas que está constantemente, valga la redundancia, unidos, juntos. De hecho, dice unánimes juntos. La unidad no se traduce en eso, sino que se traduce cuando vemos más allá. Me extiendo hacia lo porvenir, dice el apóstol. Y cuando digo vemos más allá, es que vemos el problema, pero el problema tiene un bien superior. Juan Marcos produjo división entre los viajes misioneros de los apóstoles. Sin embargo, el propio apóstol, que podría haber dicho en el final de sus días, Juan Marcos, no, Juan Marcos fue el que produjo la división. No quiero nada con Juan Marcos, sino la escritura dice, tráiganme a Juan Marcos, porque me es útil para la obra. ¿Qué es lo más importante? El estar bien, el estar peleado, el decir, no, este hombre no me sirve porque nosotros lo hemos juzgado, y no solamente lo juzgamos, sino que le impusimos un castigo, y ese castigo pareciera ser un castigo eterno, un castigo perpetuo, una condena perpetua, porque nosotros lo impusimos, sin embargo Dios nos lo ha impuesto. Vea usted lo que sucede con un Saúl que es desechado de parte de Dios. La escritura lo dice, desechado de parte de Dios. Un espíritu malo de parte de Jehová afectaba, venía de cierto tiempo, cada tiempo, sobre Saúl. David fue precisamente el que con su música, con la alabanza, no una alabanza cantada así como bla, 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 sino una alabanza que venía del Espíritu, porque dentro de las características del currículum de David, cuando se le dijo, oh rey, hay un joven de hermoso parecer, aquí, acá, pum, 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 punto tras punto, uno de los puntos que más resalta es, y Dios está con él. Entonces la unidad no se trata únicamente de un conjunto de personas, hermanos, amigos, familiares que están constantemente juntos. Yo tengo una hermana. Ahora ya no peleamos tanto, pero cuando éramos más chicos peleábamos mucho. Sin embargo, era mi hermana y nadie me tocaba a mi hermana. Porque no se trata solamente de una unidad visible, se trata de mucho más que eso, un bien mayor. Por eso el apóstol tuvo la capacidad de decir, me es útil para la obra. ¿Qué es lo que dice la Escritura? La Biblia dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz de cada día, niéguese a sí mismo, que fue lo que hizo el apóstol, me niego a mí mismo, pero lo más importante es la obra, traigan a Juan Marcos. Según algunos historiadores, siempre estuvo Juan Marcos detrás de la obra trabajando y muestran algunos esbozos de hombres que aparecen, que no aparece su nombre, pero pareciera que están trabajando tras bambalinas. Sin embargo, están haciendo lo que deben de hacer. Se indica que Juan Marcos nunca dejó de hacer lo que tenía que hacer. Eso habla de unidad. Muchas veces queremos mostrar unidad en el conjunto. El conjunto no habla de unidad. El conjunto habla de un número. Pero nosotros tenemos que ser mucho más que un número. La iglesia primitiva era una iglesia unida. Por eso cuando la escritura dice en el libro de Hechos capítulo 2 y sobrevino temor,
A toda persona estaban asustados. Hay una familia asustada. Hay hermanas asustadas, preocupadas, con temor, preocupadas por el padre de nuestra hermana Miriam, preocupadas por el esposo de nuestra hermana Mónica, preocupados en estos momentos por el hermano Jonathan y la situación que está viviendo. Y así podrían haber un sinfín de enfermedades, problemas, dificultades, accidentes, muchas cosas que puedan estar sucediendo, porque muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas los libra el Señor. Sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Seguían, porque el Espíritu Santo ya estaba. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cómo estaban? Juntos. Oiga, de Santiago acá donde yo estoy, son en bus aproximadamente 16 horas. Sí, aproximadamente 16 horas. En avión se demora poco más de 2 horas y algo. Sin embargo, esa distancia no nos separa del pastor Rolando que está todas las mañanas con nosotros. Unidad. Se da cuenta que la unidad no es solamente estar juntos, que nos tomemos de la mano, juntos, tomados de la mano, decía una alabanza. No habla solamente de eso. La unidad habla de un pueblo que tiene la capacidad de aún estar en distintos lugares. Los apóstoles se esparcieron por distintos lugares en la tierra. Y a pesar de estar esparcidos en distintos lugares en la tierra, hablaban una misma cosa. No predicaban conforme a su pensamiento, predicaban las vivencias que habían tenido con Cristo. La característica de la unidad habla de la unidad y las vivencias que habían tenido con el Maestro. ¿Qué has vivido tú con el Señor? Yo he vivido las misericordias, tengo que decirlo con todas sus luces. Aquí debiera resonar un pum, pum, platillos, trompetas, para decir, tengo que decir, Dios ha estado conmigo. Si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? ¿Qué te es mejor seguir a Dios o a los hombres? ¿Obedecer a Dios o a los hombres? ¿Qué te es mejor? ¿Con qué te conviene estar unido? ¿Te conviene estar unidos con un pastor? Pastor, no, pastor Rolando. Y lo miro para acá como que estuviera aquí. Ay, Señor. ¿Qué te conviene? ¿Te conviene estar unidos y seguir ciegamente a un pastor o seguir al Espíritu de Dios que habita en ti? Con esto no estoy diciendo que dejen de lado a los pastores, bajo ningún punto de vista. Reconocer a quienes son presbíteros, ministros, dice la Escritura. Esa es una realidad que tiene que estar en nuestras vidas. El reconocimiento hacia quienes nos ministran. 5 ministerios que están, que han sido puestos por Dios. Él mismo constituyó, él mismo. No dice que fueron constituidos por hombres, no dice que fueron constituidos detrás de una carrera profesional. Él mismo constituyó, dice la Escritura. ¿Qué no hablan? Efesios, Pablo hablando de la iglesia de Éfeso. Pues él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué es lo que sucede? Es Dios el que impone esto. Creo en los pastores, estoy en contra de ellos. Tengo un pensamiento bastante particular en relación al pastorado, pero no tengo ningún problema en aceptar la autoridad del ministro del pastor. En una ocasión, un pastor me dijo, en una conversación que no le gustó, me dijo, ¿usted con quién cree que está hablando? Mi respuesta rápida fue, con un ministro al igual que yo, con un ministro que tiene la misma unción que yo. Y no lo digo con altivez, lo digo porque tenemos que reconocer que lo que tenemos proviene de Dios. Pablo tiene una expresión que a mí me gusta mucho en cuanto a la administración. Pablo nunca habló de pastores. Pablo habló de ancianos y obispos que son supervisores. Curiosamente, Pablo no está dentro de los ministerios. Pero Pablo, bajo la administración que él tenía obispos y ancianos. ¿Cuál era lo que Pablo pregonaba en torno a la administración? Era el sometimiento de los unos a los otros. Y la Escritura dice, someteos los unos a los otros. ¿Para qué? Para que se pueda producir la unidad, para que uno no se sienta más altivo, porque al altivo lo mira de lejos, más atiende al humilde.
De pronto empiezan a resonar conceptos tan antiguos como el que le acabo de mencionar. Hay un frágil ego en muchos ministros que están produciendo una destrucción en las distintas iglesias. Son frágil ego que tienen la capacidad de sacar sus credenciales y enrostrarlas. Todos tenemos una credencial, porque estamos acreditados ante el Ministerio de Justicia. Porque a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, tenemos que cumplir con las leyes. Estamos acreditados ante el Ministerio de Justicia. Por eso, como ministros, estamos avalados también por una credencial que nos permite el ingreso a los hospitales para ir a ver a nuestros hermanos. Hay lugares restringidos, pero cuestión clara. Pero esa es unidad. La unidad. Solícitos, dice la Escritura. Solícitos. Ay, Señor. Mire, Pablo le habla a la iglesia de Éfeso nuevamente, capítulo 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Vamos a mirar a nuestros hermanos de una manera distinta. Perdóname, no lo voy a decir. Mire, yo no la conozco en vivo y en directo, pero hay algo que nos une. Y llevamos 5 años, más de 5 años en esta unidad, con nuestra hermana Miriam. Más de 5 años. Solícitos en guardar el vínculo. Hay un vínculo que está dado por el Espíritu de Dios, hay un vínculo que tiene que estar dado por la experiencia que hemos vivido en Dios, que hemos conocido al mismo Dios. Un Dios y Padre de todos, dice la Escritura, el cual está en todos y en todos. Que ponen las restricciones son los hombres. Te estoy llamando a unirte, te estoy llamando a unirte primero a Dios y luego a tener la unidad que tienes que tener en el Espíritu de Dios. Te estoy llamando a unirte, porque una iglesia unida es una iglesia que tiene la capacidad de enfrentar cualquier cosa. Fue la unidad la que produjo de que jóvenes estuvieran luchando en el antiguo pacto. Luchando. Estamos hablando de espada, jabalina, arcos, flechas. Estaban luchando. Pero había uno que estaba, tal vez alguien podría decir, en la comodidad de la altura, viendo cómo nosotros peleábamos. Sin embargo, la unidad era tal que uno oraba, levantaba los brazos. Y él empezó a dar las señas. Usted sabe perfectamente de quién y de qué estamos hablando. Levantaba los brazos, y cada vez que levantaba los brazos, Israel prevalecía. Pero comenzaba a bajar los brazos, Amalek prevalecía. Israel tenía que retroceder. Era tal la unidad que esos mismos que estaban peleando se dieron cuenta de esto y llegaron los jóvenes, que eran los que estaban en la batalla, a ayudar al anciano. Muchas veces se segrega, pero era tal la unidad que los jóvenes se dan cuenta de esto, van, sostienen los brazos e idean una manera para que éste pudiese mantener los brazos en alto y así pudieran tener la victoria. Eso es unidad. Hemos recaído tanto en la unidad que comenzamos a mirar desde las alturas de nuestro cargo, desde las alturas de nuestra unción. Temuco, hace 2 años atrás, predicando la palabra del Señor, por misericordia de parte de Dios, habían por lo menos 5 o 6 pastores. Yo era el evangelista. Y se sucedía una reunión espectacular donde la presencia de Dios se estaba manifestando. De pronto mis ojos se posaron en los pastores. Y vi a hombres altivos. Y vi a hombres que estaban con sus manos abajo y lo único que hacían era observar. Mientras todo el pueblo, permítanme el gesto técnico, mientras todo el pueblo alababa, simplemente miraba de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y observaban. Algunos con suerte palmeaban las manos. Imperfectos. Esa es mi predicación. Una predicación expositiva, una predicación que apuntaba a que el pueblo se levantara, adorase, bendiciera. Y de pronto en medio de la predicación, la predicación siempre de parte de Dios, de ser un llamado a atención.
Que no les gustó. No les gustó cuando les dije, ustedes han sido llamados a adorar, no a observar. Antes que cualquier cosa, antes de un pastor, antes que un evangelista, es un adorador. ¿Se han fijado ustedes los uniformes militares? Los uniformes de los militares tienen medallas, 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 medallas. Con un montón de medallas. Pero fíjense que una no cubre a otra, todas las llevan. El hecho de que lleguemos a un cargo significa que nos vamos a apartar y que vamos a ser superiores y que ya, si quitamos todas las medallas. No, partiste siendo un adorador. Seguiste siendo un diácono. Tienes que seguir siendo un diácono. Pasaste a ser un evangelista a sobra de evangelista, le dice. Sin ser evangelista. Tienes que ir sumando características. Como el fruto del Espíritu. Un fruto con un montón de características. Con un montón de propiedades que hacen que este fruto nos lleve a la perfección. Por eso la Escritura dice que tenemos que ir en aumento como el día, hasta que el día es perfecto, como la aurora del día, hasta que el día es perfecto. Hasta que el día es perfecto. Eso es unidad. Hay conceptos que tenemos, como pues siendo viejo tenéis que volver a los viejos rudimentos, siendo anciano tenéis que volver a los viejos rudimentos. Eso es unidad. La unidad habla de todo. La iglesia unida es una iglesia que avanza. La modernidad nos ha llevado a la separación. Hemos separado estamentos, tenemos el ministerio de alabanza, tenemos el ministerio de imágenes, del sonido, y empezamos a separar, y lo único que estamos haciendo es desunir a nuestra iglesia. No estoy en contra del profesionalismo en las reuniones, estoy en contra de que las cosas se hagan con perfección, porque lo estamos haciendo para un Dios que es perfecto. Tiene que hacerse con una categoría, con una altura de vida, lo que estamos haciendo. Estoy completamente de acuerdo con eso. Pero eso no significa que dejemos de adorar y que tengamos distintos niveles de adoración. Porque hemos desunido el cuerpo de Cristo, un cuerpo que no se puede desmembrar. Un cuerpo que tiene que mantenerse en unidad para que se pueda producir la bendición de parte del Señor. Las iglesias tienen que verse como hermanas, no como rivales. Ya voy a terminar de un par de minutos. Tienen que mantenerse como hermanas, no como rivales. Recuerda lo que hemos hablado tanto acerca de los letreros y de revelación de Jesús. La iglesia de Pastor Lucas Donoso, allá en Santiago, con nuestra hermana Mira. Por las tapas, ni siquiera en la distancia. Sin embargo, algo los une. Algo une a las iglesias que debieran verse como hermanas. ¿Sabe lo que sucede? Está en la discusión porque la gente ya no quiere creer en lo que nosotros hemos creído. Por el simple motivo que nosotros hemos puesto por encima de Dios nuestros propios pensamientos. Que es un entendido, que el Señor le ayude y que podamos estar constantemente en unidad. Salgamos de la modernidad. ¿Quién me volviese como los meses pasados? Dice la Escritura. Termino con esto. Mateo, en el capítulo 12, dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no queda. Ha sido clara esa unidad de Dios. Vamos a ver reflexión cuando nosotros no mantengamos la unidad. Que mi Señor Jesucristo les bendiga grandemente, poderosamente, y que el amor del Señor nos una. Y ahí termina con la expresión que utiliza nuestra hermana Miriam, que dice que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les cubra de su presencia. Esa presencia
nos haga permanecer unidos. Pastor Rolando, Señor, te bendiga. Hermano Claudio, Señor, te bendiga. Hermana Mira, el Señor te bendiga. Hermana Marta, el Señor te bendiga. Hermana Mónica, el Señor te bendiga. Nuestra sección de sala, el Señor te bendiga. Hemos ocupado las casas, el Señor te bendiga. Pastor Ramón, el Señor te bendiga. Sin importar el ministerio, sin importar el nombre de la iglesia, sin importar la cantidad de hermanos que tengan. Cantarillas, el Señor te bendiga. Argentina, y guardar la unidad. Buen Dios y Padre Celestial. Le honramos, Señor, en esta mañana porque podemos estar una vez más en su presencia. Y le honramos en esta mañana porque una vez más podemos, Señor, decir gracias. Le honramos, Señor, porque dentro de las características de la iglesia primitiva, Señor, hemos visto la importancia, Señor, de la unidad. Señor, Roma fue destruida y fue destruida Jesús por conflictos internos, según lo que vimos en la historia. Por eso era tan importante hablar acerca de Jesús de la historia secular, Señor, para llegar a la historia de la iglesia, una historia que nos habla de unidad producida, Señor, por el Espíritu Santo. Hay un ente en común, hay, Señor, un aspecto en común en la unidad y es el Espíritu Santo. Hay algo que nos mantiene unidos, un nombre que está por sobre todo nombre. Y está por sobre todo nombre por un motivo básico. Es lo que nos mantiene unidos. A Él corremos absolutamente todos. No importa el letrero cuando tenemos que correr por misericordia, por ayuda, por decir, Señor, socórrenos. Todos corremos al mismo. Todos corremos al mismo ayudador. En nosotros está el mismo Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. Tenemos una misma vida. Tenemos y muchos se roban el derecho, Señor, de querer componerse de grupos divididos. Ayúdanos a cambiar la realidad y mantener la unidad. Solicito recordar la unidad. Bendiga a todos los que han estado con nosotros esta mañana. Bendiga, Señor, a quienes oirán en diferido. Bendiga, Señor, nuestras vidas, Señor, y que este sea un inicio de día y que podamos, Señor, llamar a aquel que hemos dejado de lado, llamar a nuestro hermano, Señor, que hemos olvidado la unidad con él, al igual que lo hizo Pablo. Señor, el apóstol cuando dijo traigan a Juan Marcos, olvidó absolutamente todo, se postergó a sí mismo para honrar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo y que la obra continuase y continuase eternamente. Gracias, mi Dios. Quedamos, Señor, en su presencia para honrarle, bendecirle y glorificarle en el nombre de Dios. Que el Señor Jesucristo les bendiga mucho, mucho, mucho. Nos encontramos mañana con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Hoy jueves. Hoy día jueves 15 de mayo, ya en la mitad del mes. En la mitad del mes, el Señor Jesucristo les bendiga mucho. Nos encontramos mañana ya para cerrar. No sé, en realidad sí vamos a alcanzar a cerrar. Vamos a intentar cerrar. Vamos en una iglesia unida. En la unidad de la iglesia. Me falté varios puntos como para poder avanzar. Nos quedan un par de elementos que tenemos que mostrar. Nos vemos mañana con la ayuda del Señor, mismo horario, si el Señor así lo permite. Y el estúpido internet dáselo por la cara. Que Jesús les bendiga mucho. Continuemos en la oración. Les pido encarecidamente, oremos por nuestra hermana Miriam Vallejo, su padre. Oremos por nuestra hermana Mónica y su esposo, nuestro hermano Oscar. Oremos ahora por nuestro hermano Jonathan, por el accidente que tuvo. Esperamos tener buenas noticias el día de hoy. Una de esas noticias que dependen exclusivamente de la voluntad de Dios y la oración de los santos. La oración puede cambiar muchas cosas. La oración